en su momento, y a lo inmediato de saber, el colectivo lo repudió, y se da en el contexto de que presentan al obispo Álvarez una acusación infame, ¿no? Cuando capturaron a esos dos muchachos, en ese contexto, la semana que acusan también al obispo Álvarez, y eso se enmarca en lo que ya abril próximo, abril 2023, cumpliremos 5 años de una sistemática persecución contra la mayoría del pueblo nicaragüense, ¿verdad? Y que se resume en la continuación de crímenes de lesa humanidad que hasta ahora están impunidos. Entonces se sigue arbitrariamente privando de libertad a diferentes personas, opositores, y en el caso concreto de los periodistas independientes, para enterrar la palabra, para silenciar la palabra escrita, la palabra, como te digo, ahora el periodismo digitalizado, el que se conozca lo que sigue pasando en Nicaragua. Por eso se captura a periodistas independientes que de una u otra manera han estado vinculados a lo que ha estado pasando en el país. En el caso concreto de estos dos colegas tuyos de Matagalpa, que estaban también vinculados a la labor pastoral, ¿ya? Es decir, se les pretende apagar, silenciar, privándolos de libertad por su vínculo con esa labor pastoral. Es también la criminalización a la libertad religiosa, ¿verdad? Porque estos jóvenes periodistas estaban, como te digo, el delito era difundir las homilías. Ese es el delito. ¿Cuál es? Ninguno, mejor dicho, es una farsa. Incluso están en la maquinaria esa de represión, la maquinaria que criminaliza. Son 2 víctimas más, junto con el obispo Álvarez y una decena ya de sacerdotes, más otros religiosos que están pagando cárcel, privación de libertad, y otra cantidad todavía no determinada con nombre y apellido, que están hasta saliendo del país en el marco de esta persecución a los colegas periodistas de Matagalpa. Mira, es que el régimen que lo hace todo en nombre del poder, de sostenerse en el poder a sangre y fuego, a costa de lo que sea. Pues acordémonos que antes de las protestas legítimas de abril de 2018, uno de sus dirigentes ya fallecido le dijo al mismo Daniel, ¿verdad? Hoy tirano, junto con su círculo activo de complicidad y de represión contra el pueblo, ese personaje le dijo a Daniel Ortega que cualquier cosa podía pasar en Nicaragua, nunca más que el frente fuerte del poder, si te acordás. Y en ese sentido, años antes, en 2009, 2010, o sea, 9 años antes de las protestas, y entonces le decía, tengamos lo que tengamos que hacer, el precio más alto sería perder el poder. Si para ellos el precio más alto es perder el poder, para abajo, ¿entendés? Habría que entender su lógica de mantener una maquinaria. La crearon, para lo cual también crearon un tercer cuerpo armado, y entonces, y su lógica es, además de que se apoderaron de todos los órganos del Estado, ellos no han podido someter a todo un pueblo, no lo han podido, no lo han logrado. Solo así se explica que el estado de terror sigue en marcha. ¿Por qué? Porque aunque lograron sofocar, controlar las protestas de calle, al pueblo no lo pudieron, digamos, poner a su disposición. Para muestra, 2 años consecutivos, noviembre de 2021, noviembre de este año, y consumaron 2 fraudes, las presidenciales y las municipales, en las que se supone la gran mayoría del país está con ellos, pero más de 80% de la población no salió a votar. Entonces, esa es una expresión contundente de resistencia. Cuando tuvo el pueblo que salir a las calles en 2018, lo hizo de manera impresionante, nunca visto. Y cuando ellos querían que el pueblo saliera a las calles para llenar sus urnas, el pueblo no lo hizo. Entonces ellos saben que no las tienen todas, que lo que tienen en sus manos son los mecanismos del Estado con los cuales se han
garantizado no solo represión, sino también impunidad. Pero como el pueblo no lo tiene, no hayan qué maldad inventarse para someter totalmente al país. No lo han logrado. Por eso, así se explica tanto terror, porque del lado de ellos hay miedo. ¿Y cuál miedo es? A perder el poder, porque el pueblo reclama para vivir en libertad. Ellos hacen todo para no perder el poder. Podríamos decir que Monseñor Álvarez hasta ahora, además de su labor pastoral, de estar permanentemente señalando las injusticias que pasan. Es decir, Monseñor Álvarez, ¿por qué está preso? Porque era de las pocas voces a nivel de obispo que mantenía una coherencia, pues, no solo en sus homilías, sino el vínculo con las diferentes parroquias en Matagalpa, y aunque también estaba administrando la parroquia, estaba administrando Estelí. O sea, ese vínculo con la feligresía, con su feligresía, y de tal manera que sus palabras, su homilía, las misas, pues que además en Matagalpa la gente seguía yendo a escucharlo, eran consideradas como una voz insurrecta. No es que incluso cuando lo mantuvieron preso en la práctica, privado de libertad, desde inicio de agosto, antes de que se llevaran de Matagalpa a Managua, la policía anunció que lo estaba investigando por promover grupos violentos. Y la violencia para el Estado es todo lo que se predique en contra de la tiranía. Entonces, por esa voz de inclinarse con los más desfavorecidos, con los oprimidos, la tiranía eso no lo perdona. Porque si te fijas, los otros obispos, hasta ahora no ha pasado nada con los otros obispos, ¿verdad? Algunos incluso claramente hasta se visten de rojo y negro, y entonces a esos menos les pasa nada porque les dedican misa, inauguran obras con el régimen, y otros que están callando, pues. Entonces el obispo Álvarez está privado de libertad como una pasada de cuenta, la característica del régimen, venganza por hacer uso de la palabra comprometida, y exactamente con las víctimas, ¿no? Es decir, irse al lado de los oprimidos. Porque si vos te fijas, otros sacerdotes que hablaban, ¿qué les pasó? La misma amenaza, una decena de ellos criminalizados, y otros están en el exilio, que es una cantidad que no se conoce la lista completa, pero se habla de decenas de sacerdotes, porque uno o preso o en el exilio, como en desarrollo, lo que ellos también dijeron en abril. Uno de los generales del ejército que estaba haciendo las veces de ministro, dijo y recitó para el enemigo, porque ellos consideran a todos los que reclaman derechos, que quieren vivir en libertad, los consideran enemigos. Para el enemigo dijo cárcel, auxilio, el cementerio. Y esa también sigue aplicándose. Por eso es que miramos cómo está saliendo muchísima gente en un verdadero éxodo incomparable con nuestra historia reciente.